SER Podcast. Hola, soy Ángeles Barceló. Estás escuchando Las 7 de Hoy por Hoy, un podcast diario de actualidad para estar informado en menos de 20 minutos. Escucha el episodio de hoy. Hola, muy buenos días. La tensión se ha puesto en pausa o por lo menos se adentra en otra etapa. La crisis de Ucrania espera ahora dos movimientos que puedan rebajar la escalada internacional de los últimos días. Uno es el intento de Francia y Alemania por acercarse a Rusia. Ayer tuvieron un primer encuentro en París que acabó sin acuerdo, pero del que al menos sale el emplazamiento para volver a verse en Berlín dentro de 15 días. Y el otro movimiento es la carta que Estados Unidos le ha hecho llegar al ministro ruso de Exteriores. Ese es el gran movimiento en la escena por ahora, porque Washington y la OTAN hacen llegar a Moscú formalmente que rechazan la gran condición que les ponía, que era que cerraran el paso de una posible incorporación de Ucrania a la Alianza Atlántica. Y ahora el interés está en saber qué es lo que va a contestar Putin a ese rechazo. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Y aunque sobre el papel esto enfría las posiciones, Washington mantiene que en esa carta, cuyo contenido, por cierto, desconocemos, sigue habiendo margen para la negociación. Así que seguimos dentro de la fase diplomática, aunque a la espera de nuevos pasos. Ahora Pablo Morán de los Pasos de Moscú. Buenos días. Buenos días. La respuesta fue la esperada. Lo imprevisible ahora es la reacción de Putin. La puerta de la alianza sigue abierta a Ucrania, decía anoche el secretario general de la OTAN, y esta frase, que suena amable, es un no rotundo a Rusia, que exigía todo lo contrario. Ninguno de los dos desveló el contenido de la carta, pero el secretario de Estado norteamericano sí detalló que incluye algunos puntos en los que Occidente sí ve posibilidad de negociar con Rusia, en temas de control de armas a ambos lados de la frontera o compartir información sobre maniobras militares, por ejemplo. Eso dependerá si lo acepta Putin. Debemos prepararnos para lo peor, advertía Stoltenberg. De momento Moscú no se ha puesto plazos para estudiar esta carta. Ayer prometía tomar medidas apropiadas y no le convencía. A pesar de todo, la vía diplomática sigue abierta, con más citas en la agenda para hoy y los próximos días. Para mostrarle su apoyo en esta crisis y para pedirle también que comparezca en el Congreso, Pablo Casado llamó Casado al presidente del Gobierno. Cuando le llama el líder de la oposición al presidente del Gobierno debería hacer una reflexión. Entonces Pedro Sánchez el que se tiene que plantear qué le puede ofrecer a los españoles y si está en condiciones de decirle a los españoles que él quiere entablar un diálogo sincero y fluido con el principal partido de la oposición. He agradecido a todos los grupos parlamentarios y también al Partido Popular el apoyo al Gobierno de España en esta crisis. En el Ejecutivo apelan a la unidad en torno a Ucrania y apelan también a que haya una mayoría en el Congreso que permita convalidar el decreto de la reforma laboral la semana que viene. El PSOE se abre a ensanchar mayorías, es decir, a apoyarse en Ciudadanos, pero Yolanda Díaz avisa de que esa opción expulsa a los partidos de la izquierda. Esa es la expresión, la palabra expulsar, que utilizó anoche la propia ministra de Trabajo en Hora 25. Optó Díaz por mantenerse en el bloque de la investidura. Está claro que estamos trabajando para continuar en la senda que nos ha traído hasta aquí y que ha sido capaz, ¿no?, de formular el primer gobierno de coalición y han hecho presidente a Pedro Sánchez. Con esa negociación abierta empezará esta medianoche la campaña electoral en Castilla y León. Que va a tener una lectura nacional evidente en paralelo. Eso es lo que pretendió el PP desde el momento en que Mañueco adelantó estos comicios en los que Pablo Casado quiere abrir un nuevo ciclo electoral. De momento esta noche se retoma la liturgia de los mítines en una carrera electoral que el CIS asegura que está ajustada. Mario Alejandre, buenos días. Buenos días. Nunca antes esta tierra había tenido visitas de tantos líderes políticos nacionales. Al ganador de las elecciones de 2019, el socialista Luis Tudanca, le acompañarán hasta 9 ministros y Pedro Sánchez, que cerrará dentro de 2 semanas la caravana electoral en Valladolid. Mañueco tiene hoy a Pablo Casado y el sábado, tal y como avanzamos en la SER, a José María Aznar en un intento para frenar a Vox. En Unidas Podemos, ministros como Garzón o Belarra también pasarán por aquí. Yolanda Díaz ha confirmado su presencia en un acto de esta campaña que comienza con los datos, como decías, del CIS recientes. Vuelven a dar opciones de victoria al PSOE, aunque con un escenario de empate técnico con el PP. En 2019 el CIS fue el que más se acercó a lo que luego decidieron los votantes. Un 27% sigue sin tener claro qué papeleta colocará en la urna el 13F. De la pandemia. Baja la incidencia de nuevo por tercer día consecutivo ya, aunque sigue por encima de los 3.000 puntos. Ayer se registraron 215 fallecimientos. Se han confirmado en nuestro país 3 casos de la denominada Omicron silenciosa. Una variante dentro de la variante que, según los primeros exámenes, es muy similar a la original. Ahora se estudia si fuera más contagiosa incluso, pero decía la ministra Darias... No parece, por ahora, dicho con toda la prudencia, que tenga un comportamiento muy diferente de la B1. En cualquier caso, estaremos como siempre atentos a cualquier variación sobre esta cuestión. Caen aquí los contagios en España, mientras en Alemania vuelven a subir. Ha batido de hecho un nuevo máximo desde que empezó la pandemia.
Es jueves, es 27 de enero. Sonia Palomino, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Anoche hablamos en Hora 25 con el escritor Alejandro Palomas, que puso voz al testimonio que ya dio hace 2 años a los abusos que sufrió por parte de un religioso cuando solo tenía 8 años. Ocurrió en el colegio La Salle de Premià de Mar, en Barcelona. En el coche del colegio había un coche que para todos me llevaba. Y durante esos viajes, esos trayectos, ahí empezaron los abusos. Abusos y también violaciones. Él nunca se lo contó a su familia, pero sí cuenta ahora cómo su vida cambió para siempre. No confío en nadie. No confío en nadie plenamente, ¿sabes? Y eso me entristece muchísimo, me aparta y me convierte en un impar. Y luego que el testimonio completo lo pueden escuchar en cadenaser.com. El centro se ha comprometido a abrir una investigación de lo que ocurrió. Este relato lo conocemos precisamente cuando varios grupos han promovido en el Congreso una comisión para investigar los abusos en el seno de la Iglesia. Están pendientes de la respuesta del PSOE, que es quien tiene la llave para que esa comisión salga adelante. Y el tiempo, Sonia, hoy se extienden las lluvias. Por toda Andalucía y Extremadura y siguen en Canarias. En el resto del país se espera un día soleado y suben las temperaturas en prácticamente toda la península. Si miramos el mapa vemos máximas en torno a los 15 grados en muchas comunidades, que pueden llegar hasta los 20 en la mayoría de capitales andaluzas. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. Quién sabe si Putin esperará a mañana, cuando hablará con el presidente francés por teléfono, para dar su respuesta a la carta que le han hecho llegar Estados Unidos y la OTAN rechazando sus peticiones para rebajar tensiones en torno a Ucrania. De momento, el presidente ruso guarda silencio ante la muy clara respuesta que le han dado desde Washington y la Alianza Atlántica, Sonia. Y que es un no en toda regla a su oferta. Rusia quiere que Ucrania no forme parte de los países de la OTAN, pero tanto Estados Unidos como la propia OTAN lo rechazan y a la vez que tienden la mano y apelan al diálogo, advierten de las durísimas consecuencias para Moscú si finalmente se atreve a entrar en territorio ucraniano. Corresponsal comunitaria Griselda Pastor. No somos ingenuos, ha dicho el secretario general, pero queremos apostar por el diálogo, precisando la oferta, una negociación por mesas destinadas cada una a un tema, los grandes problemas que ha suscitado Rusia, desde los misiles hasta lo nuclear. Eso sí, negociación dentro del marco de la Alianza Atlántica, es decir, dentro del Consejo OTAN-Rusia. Hemos escuchado los problemas que ha suscitado Rusia, escuchado su demanda de una respuesta escrita. No es tan distinta de lo que dijimos en la reunión de hace pocas semanas, pero estamos dispuestos a abrir una discusión franca en todos estos temas e ir más allá. Aunque si esto no funciona, la OTAN tiene a punto el despliegue de 5.000 soldados, a los que se sumarían los 8.500 americanos. Aunque, atención, despliegue dentro de las fronteras europeas, porque aunque los aliados reivindican el derecho de Ucrania a buscar sus propias alianzas en seguridad, como no es país miembro, en su caso no podría activarse el artículo 5, el que obliga a responder con solidaridad ante un ataque. Esto, como decimos, antes de la conversación prevista para mañana entre Putin y el presidente francés Macron, que vienen manteniendo diversas reuniones estos días. La última con el llamado Cuarteto de Normandía, que además de Francia reúne a diplomáticos de Ucrania, Rusia y Alemania, pero de momento tampoco ha conseguido avances. De la política interna, buena parte de la atención se traslada a partir de esta medianoche a Castilla y León. A medianoche comienza la campaña electoral del 13 de febrero y lo hace con el último barómetro del CIS recién salido del horno, una encuesta que dibuja un escenario de mucha incertidumbre. Porque en el mejor de los casos, en el supuesto más optimista, PP y Vox conseguirían 40 escaños, se quedarían a un procurador de la mayoría absoluta. El barómetro sitúa a PP y PSOE casi empatados, aunque con ligera ventaja para los socialistas, con un punto más en las votaciones. La extrema derecha sería tercera fuerza. También subiría Unidas Podemos, que pasaría de 2 parlamentarios que tiene ahora a entre 3 y 5. Pues hay un importante revuelo en torno a la encuesta, no por sus resultados, sino porque Pablo Iglesias habría tenido acceso a ellos antes de que se publicaran. Lo desveló el propio exvicepresidente al publicar un mensaje por error en un canal de Telegram antes de que el CIS diera a conocer el sondeo. PP y Ciudadanos están pidiendo la dimisión del presidente del CIS, de José Félix Tezanos. Mariela Rubio.
Sí, dimisión inmediata de Tezanos y si no dimite, el PP asegura que pedirá una comisión de investigación, además de otras iniciativas parlamentarias. El CIS ya no era creíble, pero que Iglesias disponga de sus datos con antelación es simplemente intolerable, decía el vicesecretario de Comunicación del partido, Pablo Montesinos. Reclamamos la dimisión inmediata del señor Tezanos. Es inaceptable lo que el señor Tezanos está haciendo con el dinero de todos los españoles. Por todo ello, queremos dejar claro, Pedro Sánchez también ha devaluado el prestigio del CIS, una institución a la que lamentablemente ya nadie cree. Ciudadanos también solicitaba la dimisión de Tezanos. El portavoz adjunto del partido en el Congreso, Edmundo Val, escribía en Twitter que a su juicio este manejo de información es corrupción. Pablo Iglesias, que por cierto despeja su futuro judicial en el caso Dina. El juez que investiga el supuesto robo del teléfono móvil a la exasesora de Iglesias ha recibido un informe de la policía que dice que no puede determinar quién destruyó la tarjeta del teléfono. Debían determinar la implicación de Iglesias, sí cabía imputarle, pero la falta de pruebas lo hace inviable. Informa Miguel Ángel Campos. Se trataba del informe considerado innecesario por Podemos, que no ha aportado al final novedad alguna. Los especialistas de la policía científica solo han podido certificar que la tarjeta está destruida. No han recuperado dato alguno ni discernir quién la dañó. El juez García Castellón debe decidir ahora si archiva el caso o continúa con las investigaciones. Podría incluso inhibirse en un juzgado ordinario por un delito menor de daños informáticos. En principio, el horizonte penal para el exvicepresidente Iglesias queda despejado, sobre todo teniendo en cuenta que la principal afectada, Dina Busselham, ya ha adelantado que exonerará de toda responsabilidad a su exjefe cuando sea citada a declarar. Tanto el Supremo como la Sala de lo Penal de la Audiencia, así como la Fiscalía, pidieron al juez que ordenase la comparecencia de Busselham. El juez ya carece de excusas para postergarla. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Encaramos el final del mes de enero mucho mejor de lo que lo empezamos en lo que se refiere a la pandemia. El último dato, el de ayer, nos vuelve a confirmar que la sexta ola está perdiendo fuerza. En las últimas 24 horas han caído todos los indicadores, baja la incidencia, 72 puntos, también la presión hospitalaria y el número de fallecidos. Se han registrado 215 muertes del martes al miércoles. La experiencia ya nos dice que la caída de contagios supone la disminución o eliminación de restricciones y sobre eso hay novedades de las últimas horas. La más relevante, la que ha tomado esta noche Cataluña, que ya no exigirá el pasaporte COVID para entrar a sus establecimientos. El Gobierno prescinde de esta medida porque entiende que la vacuna no impide que nos contagiemos de Omicron. La única restricción que queda activa en esa comunidad es el cierre del ocio nocturno, al menos una semana más. En Galicia, a partir del sábado, se eliminan todas las restricciones que se pusieron en marcha en Navidad. Ya no estarán prohibidas las reuniones de no convivientes por las noches. Restaurantes y discotecas recuperan horarios casi habituales y también se amplía el número de comensales, tanto en exterior como en interior. En Madrid han tenido que pasar casi 2 años, pero la Audiencia Provincial ha reabierto la causa por las muertes de ancianos en 4 residencias de Leganés durante la primera ola. Un juzgado había archivado la denuncia de los familiares, pero ahora este tribunal reabre la investigación y llama a declarar como testigos a los médicos que impidieron derivar a los enfermos a hospitales. Carmen López es una de las denunciantes. Pero esperemos que no se quede solamente en el testimonio de los médicos de las residencias, sino que se amplíe a los responsables políticos que había en el momento de los hechos en la Comunidad de Madrid. Y en Europa, Italia ya no pedirá una prueba, un test negativo para entrar al país a los viajeros de la Unión. A partir de febrero solo será necesario tener el pasaporte de vacunación. Lo ha anunciado el ministro italiano de Sanidad en las últimas horas, el mismo que impuso la medida en diciembre cuando la variante Omicron empezó a expandirse por todo el mundo. Alemania ha batido por segundo día consecutivo el récord diario de contagios con más de 200.000 en 24 horas. Y con este continuo goteo de contagios y sobre todo de muertes, todavía hay más de un 24% de la población alemana sin vacunar. Así que su Parlamento ha empezado a debatir si hace obligatoria la vacunación, como propone el nuevo gobierno corresponsal en Berlín, Carmen Viñas. Mientras el país sigue batiendo cifras récord de coronavirus, en el Bundestag discuten sobre si debe introducirse en Alemania la obligación general de vacunación, una esperanza para muchos en un país en el que la tasa de personas con la pauta completa alcanza el 76% y roza el 51% con el refuerzo. Hasta 3 horas duró el debate con varias opciones sobre la mesa, una obligación para todos los mayores de 18 años, un mandato solo para mayores de 50 o especialmente vulnerables y una tercera posibilidad
posibilidad que continúe siendo voluntaria como hasta ahora. El canciller Olaf Scholz no intervino, pero se ha pronunciado públicamente a favor de la vacunación obligatoria para todos los adultos. Fue el ministro de Sanidad, Karl Lauterbach, quien cerró el debate, pero como diputado, con una apasionada defensa de la vacunación como el mejor modo de enfrentarnos, ha dicho, al virus que nos acecha. El Bundestag quiere tomar una decisión en marzo, así que a más tardar en 8 semanas, cada uno de los diputados debe tener clara su posición y votar en conciencia. Sobre las consecuencias de la pandemia, las psicológicas y las económicas de las primeras, es muy revelador el último estudio que hemos conocido sobre salud mental, sobre el daño que nos han hecho estos 2 años. El 43% de los españoles afirma sentirse emocionalmente mal o muy mal. Los datos son peores incluso entre las mujeres. El 21% de las encuestadas dice directamente que son infelices. Teresa Rubio. Los hombres se sienten siempre más felices que las mujeres, menos en el tramo de edad entre 35 y 44 años. Respecto al bienestar y la salud mental en pandemia, el 43% de los españoles encuestados se sienten emocionalmente mal o muy mal. No alcanzan los niveles de bienestar mental y emocional que les permitan situarse en un estado de bienestar adecuado, que les permita avanzar. Es Ángela Milla, jefa de salud de AXA España, que también nos ha contado que italianos y británicos están aún más desanimados que nosotros. Sí estamos a la cabeza en la importancia que le damos al hecho de hablar de salud mental con nuestros hijos o a la hora de confiar en la ayuda emocional que nos proporcionan los amigos y la familia. De la economía, la Reserva Federal de Estados Unidos pronostica ya una subida de los tipos de interés en marzo y esto es importante. Pretende cerrar el grifo de las ayudas, el programa de compra de deuda que puso en marcha durante la pandemia. The economy no longer needs sustained high levels of monetary policy support. Al que escuchamos es el presidente de la Reserva, Jerome Powell, que explicaba esa retirada de las ayudas por la recuperación que ha ido llegando paulatinamente y la mejora del empleo. Aquí en España no es demasiado optimista la previsión que hace el panel de Funcas. La Fundación de Cajas de Ahorro prevé que la inflación se sitúe en un 3,5%, más de un punto por encima de lo que predijo hace solo 2 meses, Jordi Fábrega. Los principales economistas ya asumen que la inflación se mantendrá alta más tiempo de lo que habían previsto y eso lo refleja el panel de Funcas, que recoge la opinión de 20 casas de análisis y que acaba de subir más de un punto su previsión de inflación media para 2022 hasta dejarla en el 3,5%. Pero es que incluso algunos de los economistas que se tienen en cuenta para hacer este panel contemplan tasas medias de inflación en el año de más del 4%. En cuanto a la recuperación, una de cal y otra de arena. Por un lado, la media de los encuestados mejora los datos sobre lo que ha ocurrido en el último trimestre de 2021, por lo que el crecimiento habrá sido mayor de lo que creían y a cambio rebajan 1/10 hasta el 5,6% su pronóstico de subida del PIB para 2022. En Reino Unido y contra todo pronóstico, Boris Johnson sigue siendo el ocupante del 10 de Downing Street. El primer ministro británico resiste y no dimite a pesar de los cada vez más escándalos que se le conocen. El Parlamento evitó hablar sobre la investigación abierta por una parlamentaria cuyos resultados se esperan de forma casi inminente. Pero es que ahora se ha conocido otro asunto más. Un correo que se ha filtrado confirma que durante la crisis de Afganistán, Johnson autorizó la evacuación de un centenar de animales cuando todavía quedaban ciudadanos británicos atrapados en ese país. Cuando le preguntaron si esto fue así, se lo preguntaron el pasado mes de diciembre, él lo negó y ahora un correo de un alto funcionario confirma que sí fue así. ¿Y algo más de la crónica internacional, Sonia? Pues en Italia ya van 3 días de votaciones infructuosas para designar al próximo presidente o presidenta del país, una elección atascada por el bloqueo de las bancadas que se plantean incluso pedir al actual jefe del Estado que siga en el cargo. Suscríbete a Las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena Ser. La radio.